Eso no es. Es la vez pasada. El llamado a salir. Mientras que encuentran que. Claro, Está actualizado. ¿Le cambias algo? no. Para la alegría el sábado. Las mujeres tienen un evento el sábado en la alegría, ¿verdad? Sí. Bueno, le parece que iría duro. Acá lo dieron reconocimiento, acá lo dieron. Sí, acá. ¿Segundo? Bueno, gracias, chicas. Entonces ya saben, invitadísimas todas las mujeres a participar de esta actividad en la alquería. Bueno, vamos a seguir estudiando. Hemos mirado la historia de Lot y específicamente el llamado que Dios hizo a Lot a salir fuera de Sodoma y cómo hubo una serie de aspectos a notar en cuanto a la obediencia de Lot. Lo primero que notamos es que a Lot le costó trabajo salir de Sodoma. No fue tan fácil como hubiésemos pensado, ¿no? Va a destruir Dios la ciudad, hombre, salgamos de aquí ya. No, hubo una serie de pasos que le costó trabajo y las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. No quiere decir que no hayan acontecido, sino que Dios en su soberanía permitió que sucediesen de esa forma para que sirviesen como ilustración a nosotros hoy de nuestra vida cristiana. Entonces, lo primero que vimos es que Lot estaba ligado con afecto a un pueblo que no lo consideraba como parte de él. Mientras Lot le decía, hermanos míos, a los sodomitas decían, este extraño vino aquí y quiere imponerse y vamos a hacer daño. Entonces se encuentra cómo había no era un amor correspondido, no era un amor correspondido. Vimos también que estaba unido a personas que menospreciaban su palabra. Y vimos cómo intentó persuadir a su yerno para que fuese con él, y esto le parecía como si él se estuviera burlando. Y estuvimos analizando la semejanza con el creyente y su desarrollo en la vida, y cómo uno se apega a este mundo y se apega a las cosas de este mundo y le cuesta trabajo salir de él. Seguimos estudiando esto y vamos a mirar que Lot también se le hizo difícil salir porque se detuvo. Oiga, Lot se detuvo. Un momento donde se bloqueó y no hacía nada. Y tuvo que ser forzado a salir por la misericordia de Dios. Abramos la Biblia. Génesis 19, 15, 16. Génesis 19, 15 al 16. ¿Están allí? Leamos juntos la palabra del Señor a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, y deteniéndose los varones abrieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para morir, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. La noche había pasado. Ya estudiamos una noche de fila el pasado, en esa casa totalmente rodeada por sodomitas, violadores. Un evento muy difícil, ¿no? Pero no se le había pasado. Se había huido, había hablado con su yerno, estos no le prestaron atención, él volvió a su casa y prácticamente le decían: apúrese, que la ciudad va a ser destruida. Pero lo que le pasaba se detenía Lot. No había obedecido la orden de salir de la ciudad y el día comenzaba a aparecer y el comienzo del día era precisamente el punto de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y entonces dice la Escritura que los ángeles tomaron a Lot de su familia, duro, lo atieron, lo sacaron de sus manos y lo sacaron a las malas de la ciudad y los pusieron fuera de la ciudad. ¿Sí lo dice la Escritura?
Pero también dice el texto, ¿por qué sí? ¿Por qué? Ahí donde está. Y analice. Dice, según la misericordia de Jehová para con él. Así que aquí en este acto de forzarlo a salir de la ciudad, estaba implícita, estaba implicada la misericordia de Dios para él. Ahora analicemos cuántas veces nosotros hemos dilatado la obediencia. Hemos postergado, hemos esperado para obedecer. Ya sabemos que lo tenemos que hacer. Ya tenemos una advertencia de ética. Ya tenemos una advertencia del Señor, ya tenemos un aviso del Señor. Y sin embargo, dilatamos la obediencia, aplazamos el momento de tomar una decisión espiritual. Porque todos tenemos aspectos de nuestra vida donde ya hemos sido despertados por la palabra. Donde ya Dios nos ha dicho, reconcíliese con Dios. Donde ya Dios nos ha dicho, perdone al profesor. Donde ya Dios nos ha dicho, abandone esa práctica pecaminosa. Donde ya Dios nos ha dicho, tenga cuidado con esta amistad, o termine esta amistad. O donde ya Dios nos ha dicho, ahí no es, muévase. Y sabemos claramente que Dios nos ha hablado a través del consejo de un familiar, a través de la palabra, o a través de cualquier, ya nos ha dicho el Señor que nos apartemos del pecado. Y nosotros hacemos como nosotros. Ahí nos quedamos bloqueados. A veces uno lee y da rabia por todo. Ay, ¿por qué no sale rápido? Pues por la misma razón que usted no sale rápido del pecado. O que yo no salgo rápido del pecado. Porque no es tan fácil. Porque nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces no nos permite hacer las cosas como sabemos que debemos hacerlas o como Dios nos ha llamado a hacerlas para permanecer un poquito más allí en esto. Para evitar tener que salir tan rápido. La orden de Lot y su familia era apremiante. O sea, es ya. Y la orden de nosotros, la que Dios nos da a nosotros, para apartarnos de este mundo, también es una orden. También es una solicitud. Segunda a los Corintios. Capítulo 6, versos 14 al 18. Segunda a los Corintios 6, 14 al 18. Ya están allí. Leamos juntos otra vez. De por algo vamos a intentar verlos. 1, 2, 3. No os unáis en yugo desigual con los discretos, porque ¿qué compañero tiene la justicia con la justicia? ¿O qué contiene la justicia con las libertades? ¿Y qué concordia Cristo con ellos? ¿O qué padre creyente con el secreto? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor. Bueno, cuando el templo estaba en lo último, en los últimos años, sucedió una especie de prostitución espiritual en el lugar. Y entonces, dentro del atrio del templo, metieron caballos para el sol, metieron los símbolos del zodiaco, metieron las estatuas de Baal y metieron la estatua de Cera. Dentro del templo de Jehová se adoraba a estos ídolos. Aquí hay una pregunta y es, ¿qué relación hay, qué concordia hay entre el templo de Dios y los ídolos? Lo dice, vosotros sois el templo de Dios. Y una de las razones que Dios demanda, que Jehová demanda al pueblo, por la cual fue llevado cautivo a Babilonia, era precisamente esa prostitución espiritual. Ahora la Escritura nos dice, ahora el asunto es, ya no es un lugar, ya no es un recinto. El asunto se trata de ustedes mismos, del corazón,
de la vida, de lo que hace con su tiempo, de lo que hace con su vida, de dónde pone su corazón, de dónde pone su mente, porque vosotros sois, dice allí, el templo del Dios viviente. Y yo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Cuántos son el pueblo de Dios? Pero mire la explicación que tiene. Que si somos el templo de Jehová, hay cosas que no pueden estar en nosotros. Hay cosas que no pueden estar en nosotros. ¿Y dónde está la orden? ¿Dónde está el verbo que termina en E? ¿Quién lo encuentra? Salir. Salir. Muy bien. El verbo que termina en salir. ¿Te acuerdas de lo que Dios me había dicho ya? Sale rápido. Aquí hay una orden apremiante. Salir del medio de ellos y apartados. Y nos sentimos muchas veces como locos, deteniéndonos. Gracias a Dios por su misericordia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido todos unidos. ¿Qué tal que Dios hubiera dicho, no, es que no quiere salir? ¿Qué? Todo. Lo sacó a la casa. Sacó a la madre de su mujer. Sacó a la madre de sus hijos. Lo salvó a pesar de que él se detenía. Y esa es la misericordia de Jehová. Entonces, si como creyentes Dios nos ha mostrado alguna cosa que tenemos que dejar. Y esto es personal, ¿no? Ya es la relación y la condición del pecado de cada uno. Y uno sabe cuál es su debilidad, y uno sabe cuál es su flaqueza, y uno sabe en qué área se siente bien espiritualmente y en qué área le da hasta vergüenza hablar de eso. Entonces, el Señor, uno sabe cuál es su debilidad. Pero el Señor te ama a mostrar. Salir apartado de cada. Si hay cosas que tenemos que dejar de lado, pues el consejo es no postergarlas. No las dejes para después. Las decisiones espirituales se toman cuando el Señor te muestra algo que hay que hacer. ¿Qué está esperando? ¿Cuántos días vamos a esperar para perdonar al profesor? ¿Cuántos días vamos a perdonar para restaurar lo que debe ser restaurado? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para apartarnos de un pecado? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para apartarnos de una relación que nos hace daño y que nos parte de Dios? ¿Cuánto tiempo? Hasta que Dios nos saque las manos. Y pues seamos sinceros que hay pecados en que Dios nos ha sacado de las manos. Negocios, ideas que teníamos, proyectos que teníamos, y Dios nos tuvo que derrumbar y sacar a las manos de allí, porque no quisimos obedecer. Entonces va a esperar a ser arrastrado de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros. Si alguno es oidor de la palabra, pero no se oye de ella, es como el hombre que mira en un espejo su rostro natural y después que va y se olvida de cómo es. Yo todavía me sueño con cabello. Me confieso, ¿no? Yo en mi cuerpo tengo cabello. Porque me imagino yo que ese ser interior que tengo en mí tiene una bella cabello. Entonces, luego me paro, y yo no tengo pelo. Me vuelvo a acordar. Bueno, imagínense esa situación de olvidarte de la realidad. ¿A quién engaña la persona que viene y escucha la palabra, pero no obedece la palabra? A uno mismo. Dice, engañándoos a vosotros mismos. El único engañado creyendo que está bien con Dios es uno mismo. La desobediencia, hermano, no trae beneficio espiritual. Y lo tuvo que ser arrastrado fuera de la ciudad. Y muchas veces Dios nos ha tenido que arrastrar fuera del pecado. Y qué triste no obedecer cuando Dios nos llama a salir y de repente ser arrastrado. Pero no pasa. Ahora otra forma en que vemos que Dios le costó mucho trabajo salir de Sodoma y Gomorra es que pidió que se le permitiera refugiarse en una ciudad pequeña. Él pidió poder refugiarse en una ciudad pequeña. Es 19. Verso 17. Verso 17 al 22. Leemos juntos la palabra del Señor. Génesis 19, 17 al 22. ¿Están allí? Leamos.
Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para mí, la cual es dejadme escapar ahora. No es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has. Date prisas, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado a ti. Por eso he llamado el nombre de la ciudad Zoar, significa pequeña. Las ciudades de la llanura eran Sodoma y Gomorra, las conocidas. Adma, Seboín, Zoar, las desconocidas. Sin embargo, no eran dos, eran cinco ciudades ahí en la llanura. Y cuando los ángeles ordenaron a Lot huir, ¿a dónde le dijeron que se fuera? Como le dijeron: váyase al monte, váyase al monte, váyase al monte. Y Lot pidió que perdonaran una de estas cinco ciudades, no la más grande, que perdonaran la más pequeñita. Perdonen lo pequeñito, dejen lo pequeñito, no destruyan lo pequeñito. Y hace hincapié varias veces en el texto, dice: es que es una ciudad pequeñita, una cosa inofensiva, es una ciudad pequeñita. Ahora, hermanos, los creyentes tenemos una toalla. Todos los creyentes tenemos una toalla. Cosas pequeñitas en la vida a las que esperamos que el juicio de Dios nunca llegue. Sabemos que son malas, pero es que son pequeñitas. Cosas. Dios me pase por algo. Yo sé que esto no está bien, que debería ser erradicado, que el juicio de Dios está también dirigido a eso, pero es pequeñito. Es pequeñito, ¿qué tiene de malo? Si es una cosa pequeñita. Ahora, la misericordia de Dios es muy interesante, porque Dios le dio espera a Lot para que él mismo entendiera que la recomendación que Dios le hacía: váyase para el monte, era mejor que la decisión de Lot de déjenme ir a sola. Y Dios le dijo: ¿lo quiere ir a sola? Vaya sola. Vaya sola. Pero él quiere. Por misericordia y por paciencia, Dios no destruyó Zoar. Pero esa ciudad no era diferente. Era pequeñita. Pueblo chico. Era grande, ¿no? Desde para allí. Entonces era pequeñito, pero también era digna de destrucción. Y lo mismo llegaría a darse cuenta que el monte, que Dios les dijo: váyanse para el monte, era mejor que Zoar. Lo mismo llegaría a entender que era mejor la recomendación de Dios, aunque a él le doliera, aunque a él le incomodara, que su idea de bienestar. Y que nosotros tenemos ese problema de querer conservar esos pecados pequeños, esos refugios de pecado. Donde esto, que Dios me lo tolere, que Dios no derrumbe Zoar. Vamos a ver qué pasó más adelante. Génesis 19:30. Búsquenlo ahí, Génesis 19:30. Aquí avanzamos en la historia, damos un brinco hacia el futuro y vamos a ver que al final lo entendió. Leemos juntos. Génesis 19:30. 1, 2, 3. Pero Lot se quedó de Zoar y moró en el monte y los hijos con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y Lot. ¿Dónde terminó Lot?
monte donde Dios le había dicho que fuera al monte. Pero él mismo tuvo que dar cuenta, se metió a Zoar y se sintió como cualquier visitante que llegaba a Sodoma, que sabía que lo iban a matar. Así, dijo, no, yo voy de aquí. Prefiero ir para el monte donde Dios me dijo, donde era en un principio. Para terminar donde Dios nos dijo, ¿para qué damos vueltas así? ¿Para qué terminamos buscando el refugio del pecado si sabemos que Dios ya nos dijo que ahí no da vuelta, que nos iba a hacer daño, que es igual de peligroso? Y los creyentes argumentamos delante de Dios porque muchas veces lo que nos manda nos parece muy duro. Estamos acostumbrados a Gomorra, a Sodoma y salir al monte muy duro. Entonces vamos para una ciudad más pequeñita. Vámonos para una ciudad más pequeñita de Sodoma, más pequeñito. Entonces escuchamos nosotros ese Zoar, depender a Zoar. Entonces, pastores que buenos muchachos. Pastores que buenos muchachos. Sí, porque no es creyente, que le va a ir mal. Pero pastor, el término es bueno. Vaya al refugio y se Zoar y después yo. Pero ese es el problema. Que queremos tener un Zoar y argumentamos defendiendo, en este caso el yugo desigual, pero todas las personas lo hacemos así en algún momento. Y entonces todo el mundo hace lo mismo. Todo el mundo lo hace. ¿Por qué nosotros no? En mi casa siempre lo han hecho. En mi familia siempre se ha hecho así. Sí, pero así dice la Biblia que no, que los creyentes no vivimos así, ni hablamos así, ni actuamos así. Sí, pero es muy difícil no llevar la costumbre, es la costumbre de la familia, que aquí en el pueblo todo el mundo lo hace igual, vaya, cosas que son. Y después salta y se esconde en el monte cuando se dé cuenta que su padre le hace. Pero errar es humano, decimos, ¿no? También, ante la presencia de un pecado recurrente que a veces tenemos que dejar, pero como estamos acostumbrados a él, empezamos a defender nuestra pequeña. Entonces no puedo tener amigos, porque soy cristiano. Pero que esté amigo, ¿qué le manda a Dios? ¿Qué hasta Dios manda a qué tipo de amigos? Hermano, no hay argumento válido para defender a Zoar. Zoar merece también juicio de Dios. Por misericordia a Dios no destruyó Zoar. Por misericordia a nosotros, Dios nos permite muchas veces que experimentemos y suframos por nuestra terquedad. Somos tercos. Pero somos tercos, sabemos cómo Dios dice que quiere que hagamos las cosas. Pero nosotros queremos escondernos en Zoar. Entonces Dios nos dice cuál otro, vaya y experimente lo que es vivir en Zoar. Y luego usted mismo va a salir corriendo a esconderse donde yo le dije que era mejor. Y así nos pasa a todos los creyentes. Muchas veces Dios con paciencia permite que entremos aquí hasta que nosotros mismos huyamos espantados a considerar el potencial que tienen de hacernos daño los pequeños pecados. Hay un texto que habla de los pequeños pecados. En Cantares, capítulo 2, versículo 15. Vamos a pedirle a la dama hoy que nos lea Cantares, capítulo 2, verso 15. Cantares 2:15. Como el libro de Cantares habla de la relación de una matrimonial, amén, no lo aplica aquí, pero aplica en cualquier área de la vida. Cantares 2:15. 1, 2 y 3. Las sopas pequeñas que echan a perder las vidas, porque nuestras vidas están ciertas. Bien, las vallas de los viñedos eran hechas de piedra. Y era difícil, porque las piedras pues no vienen con los ladrillos todos para calzar uno con otro, sino que había que buscarle la forma a la piedra para que calzara en esa valla de piedra que se hacía. Y había una torre en la mitad del viñedo y se vigilaba que no entrara ningún animal y todo eso que hacían. Pero había un problema y eran las zorras pequeñas que cabían por entre las hendiduras de las peñas, se colaban y se metían al viñedo y se comían las viñas en cierne, destruían allí apenas cuando estaban empezando a formarse las uvas, estaban en lo mejor, la destruían. Y habla de las cosas pequeñas que dejamos pasar en la vida. Porque los pecados grandes, no ocurre jamás haría una cosa de esa, ¿no? Yo soy cristiano. Los pecados pequeños sí, porque nadie lo ve. Porque no importa, ¿verdad? Si no se nota tanto.
Sí importa, hermano, porque las obras pequeñas echan a perder el cielo. Entonces tengamos cuidado, porque no se trata solamente de las cosas grandes que vivimos, se trata también de las cosas pequeñas a las que nosotros mismos dejamos entrar a la vida. Cada cual sabe cuál es su zorra pequeña, a la cual hay que darle cacería, hay que darle cacería. Cace esa zorra. No la debe seguir destruyendo su vida. Mire que cace la zorra y la señora que por el cuerpo dice, sí señor, no, el problema pequeño, no, en realidad hay que cazarlo también. Ahora, miremos el último problema que tuvo Lot. Y todos sabemos esta parte de la historia. Su hogar, específicamente su esposa, no fue capaz de evitar mirar hacia atrás. Y el problema de uno acostumbrarse al mundo es que cuando Dios nos dice déjelo, es muy difícil no mirar hacia atrás. Génesis 19, 23 al 26. Leemos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot vino atrás a espaldas de él y se volvió de estado de deseo. Esta historia siempre es la parte más conocida. La mujer de Lot mirando hacia atrás. Los ángeles le habían ordenado a Lot y a su familia no mirar atrás durante su vida, y la familia corrió hasta Zoar, mientras a sus espaldas quedaba aquella ciudad, quedaba aquella vida, y lo que habían vivido allí, amistades, trabajo, bienes materiales de Lot y de su familia, todo eso quedó atrás. Y ellos, como botín, se llevaron su vida. Se llevaron su propia vida. Y toda la hermosura de Sodoma y Gomorra, que era mala, no era fea. Entonces había sido destruido todo por el fuego. Pero la mujer de Lot no fue capaz de renunciar a Dios. Volvió a mirar atrás y el juicio de Dios llegó a ella y murió junto a los habitantes de Sodoma. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12, hay un texto que nos dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. En otras palabras, Sodoma y Gomorra, otra vez. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Te das cuenta de la advertencia? En otras palabras, es como el ángel que llega a la puerta de Dios y dice: vean, Dios ha decidido destruirla. Y esto es real para nuestra ciudad. Esos lugares bonitos que usted le gusta. Esos lugares especiales, esas personas especiales que usted quiere, todos los elementos ardiendo serán deshechos. Y el llamado a salir es para todos. Para nosotros hoy los creyentes, pero también para el mundo. El que quiera salir del mundo y venir a Cristo y ser salvo de la vida, puede ser. Y nadie le pide salir a Cristo y ser salvo. Porque la Biblia nos dice que Jesús es quien nos libra de esa ira. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice que Jesús, lo esperamos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces hay una ira, así como había una ira dirigida a Sodoma y Gomorra, hay una ira dirigida a este mundo. Y entonces, ¿quién nos libra de esa ira? Jesús. Seguir a Jesús es el proceder lógico de todo el que quiere escapar del juicio. Así como cualquiera que estuviera en Sodoma y quiera escapar del juicio, tenía que seguir a esos ángeles que habían venido a sacar a Lot. Pero mire que hasta Lot mismo se detuvo y le tocó
sacarlos al lago de allí, de Sodoma y Gomorra. Hacerlo, seguir a Cristo, implica estar dispuesto a dejar atrás el mundo, implica estar dispuesto a dejar atrás la vanidad y el pecado como estilo de vida. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que mucha gente no está dispuesta a seguir a Cristo sin dejar de mirar hacia atrás. Y el texto conocido de Lucas 9:62, alguien que nos quiere ver. Lucas, capítulo 9, versículo 62. ¿Qué dijo Jesús ahí? Duro, duro. Jesús les dijo, vean, ninguno que pone la mano en el arado y quiera hacia atrás es digno, es apto para el reino de Dios. El arado es una máquina rudimentaria, agrícola, que se usaba para hacer los surcos del cultivo. La persona que guiaba el arado, que era que tenía la mano puesta en el arado, se encargaba de guiar los dos bueyes, que normalmente eran dos bueyes que llevaban el arado, llevarlos derecho. Pero ¿qué le pasaba? Miraba hacia atrás. El surco se torcía. Y eso le pasa a cualquier cristiano que dice voy a seguir a Cristo, pero empieza a mirar lo que dejó atrás y a codiciar en el corazón. Cuando yo y empieza a mirar atrás y a desear, a anhelar. Ay, cuando yo no tengo una mujer que no siete, y así no queda. ¿Sabe qué pasa? Cuando el corazón pecaminoso comienza a anhelar el pasado, el pecado del pasado, el surco de la que sigue Cristo se va. Entonces se da cuenta allá otra vez. Y hay muchas personas que arrancaron con nosotros y están allá otra vez. Soltar el pecado. Por eso Jesús les dijo, vea, cualquiera que pone la mano en el lado y mira hacia atrás, no es apto para el reino. Que para seguir a Cristo hay que estar dispuesto a dejar atrás una vida de pecado. Y este llamado es hoy tan real como el día que el Señor Jesucristo. Y entonces, alguien más estaba hablando sobre Gomorra, no solo los mujeres de todo, sino alguien que no tenía nada que ver con él. Por lo tanto, no tuve que tratar de esa. Era Abraham. Yo estaba aquí. Había desde mucho tiempo antes había decidido apartarse de ciudades. Cuando él se dividió con la tierra con su sobrino, Lot dijo, uy, yo me voy para la llanura allá, está verde y bonita. Y él dijo, bueno, yo me voy para la otra. Así que ella estaba bien separado de Sodoma y Gomorra, no tenía intenciones ni ligaduras emocionales con Sodoma y Gomorra. Pero Génesis 19, los versos 27 al 29, habla de Abraham. Ya estamos llegando al final de este estudio. Así que con ánimo leamos Génesis 19, versículos 27 al 29. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y subió Abraham por la mañana. Ahí nos comienza la historia de Abraham, que había salido de Ur de los Caldeos, seguido la voz de Dios hasta la tierra de Canaán, y ahora él atestiguaba, veía con sus ojos el poder del Dios al que era ese. Dios había venido a hablar con él, Dios anterior. Mientras los ángeles se iban, Dios se había quedado con él, le había dicho, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham había hecho, pero claramente, dándonos ejemplo a nosotros, una función sacerdotal. Señor, y si hubieran allá quien justo no tendría misericordia, no los hay. Y si hubieran 50, no, que tampoco los hay. Y 20, y 10, tampoco los hay. Entonces ya le digo, ven a Abraham, y dijo, bueno, ¿ya? Y ahí está el ejemplo. ¿Qué hacemos nosotros en un mundo que aborrece a Dios? ¿Seguir pidiendo a Dios? ¿En serio? Señor,
cuando empiezan los veranos, digo, Señor, no solamente los que viven para ser los justos también para tener misericordia de esta tierra. Y bueno, el Señor tiene misericordia. Y ahí entonces vemos a Abraham mirando el poder de Dios al que él había hecho. Ya Dios le había mostrado cosas impresionantes, le había hecho promesas grandes, pero por ahora Abraham iba por la fe, siguiendo a este Dios, que yo venga para acá, viva como extranjero, abandone tu tierra, ahora aquí. Pero ese día se para Abraham y ve la tierra y toda la llanura del Jordán como un horno. Nosotros tenemos visto el horno de la estufa. Los hornos de la casa, los hornos de cocina ladrillo, el humo salir de la tierra camarada, que veía todo el humo salir, con un volcán, cosas así, que veía el humo salir de la tierra. Era una cosa impresionante. Entonces él estaba reconociendo ahí el poder que tenía Dios. No solamente para salvar, sino también para juzgar, para destruir. Y ante la condición espiritual de Sodoma y Gomorra, y el contraste que la Biblia hace con Abraham y Lot, que eran los justos en esta historia, yo quiero cerrar este estudio leyendo juntos el Salmo 11. Que vayan al Salmo 11. Vamos a leer versículo y versículo por nada. Comienza aquí con el versículo 1 y hasta terminar aquí con y van leyendo hasta terminar el versículo 7. Son 7 versículos que tenemos aquí. Leemos el Salmo 11 todos. ¿Sí? Comenzamos por el lado, verso 1, verso 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. En Jehová he confiado, oh necesario, y él sabe sobreabundante. Para ustedes también, sí. Son hermanos, si pueden destruir los fundamentos, ¿qué ha de hacer? Y así estaba lo de Sodoma viendo cómo los fundamentos de la moral, de la lógica, de la espiritualidad estaban siendo completamente destruidos. La sociedad estaba construyendo para sí mismo fundamentos falsos. Y eso es lo que sucede con la sociedad de hoy. Más temprano Giovanni nos hablaba de aquel movimiento de tomar las cosas que tienen un significado sagrado y convertirlas en cosas completamente aborrecibles a los ojos de Dios. Y eso era Sodoma y Gomorra, y eso es la sociedad de hoy. Y si pueden destruir los fundamentos que ha de ser justo, y la Biblia después de esa pregunta simplemente dice, oiga, justo, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, y sus ojos ven y sus párpados examinan a los otros hombres. Es decir, no se afanen. Jehová sigue inamovible en lo más alto. Jehová sigue observando la conducta humana. ¿Cuántos días pasaron en Sodoma y Gomorra sin considerar que Jehová estaba mirando lo que sucedía allí? Muchos días. Jehová prueba las cosas. Hay dificultades, hay adversidades, hay pruebas. Pero en cambio, al malo, al cambio de la violencia, su alma dice, los aborrece. Y el pago que dará será fuego, azufre y viento de razón. El infierno es una realidad bíblica y es una realidad espiritual. Y seguiremos hablando de esto, seguiremos predicando el peligro que el mundo corre ante la ira de Dios. No es otro que arder eternamente en el infierno.
Por eso al final dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará. ¿Cuánto manera ver el rostro? Entonces, Jesús, quien nos libra de la ira venidera, nos permitirá una vez más ver su rostro. Y aunque los fundamentos sean destruidos, hermanos, no hagamos o estar esperando de otros para evitar que nosotros hagamos bien. No sigamos postergando lo que tenemos que obedecer. No sigamos aferrándonos a un mundo que está destinado a ser destruido. Y no sigamos viviendo como si Dios, perdón, nos hubiese dicho que este mundo y todo lo que hay en él pasará. Obedezcamos a Dios con prontitud. Entonces, terminamos diciendo, no pongamos trabas al llamado de Dios que pase apartando de este mundo a seguir, porque solo así seremos librados del juicio que viene sobre esta vida. Pongámonos de pie y démosle gracias. Gracias, Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que nos des la capacidad de analizar nuestra propia vida y considerar si tenemos pequeños refugios de pecado, Señor, donde queremos estar, donde queremos resguardarnos, Señor, donde queremos evitar de alguna manera salir del mal. Permítenos obedecer y no detener. Permítenos no postergar, Señor, la santidad y la obediencia. Y permite, Padre Celestial, que podamos agradarte y que tu misericordia esté sobre nosotros. Y aún aunque nosotros seamos débiles y seamos aferrados a nuestro pecado, todavía, Señor, ten misericordia de nosotros y háganos fuera de esta vida y permítenos, Señor, seguir a Cristo sin estar mirando hacia atrás. A Dios que va a ser la gloria por los siglos de los siglos. Amén.